Entonces, la forma de derivar numéricamente es la siguiente. Les recuerdo que cuando sacan una derivada continua, que es como lo primero que ven en cálculo, creo que lo vieron, no sé, el semestre pasado, es la derivada de una función con respecto a x, no sé, evaluado en un punto arbitrario x igual a a. También lo representamos como la función evaluada en ese punto, la derivada de la función evaluada en ese punto. Y si nos queremos ver más estrictos, tenemos que recordar que la derivada es simplemente un límite cuando x tiende a ese elemento a de la función f de x menos la función evaluada en el punto entre x menos a, ¿no? Cuando se acercan, cuando esta diferencia es infinitamente pequeña, es cuando tienen la derivada, ¿no? Y aquí está la clave, en cosas continuas, en cálculo, infinitamente pequeña. Ahora como estamos metiendo datos a la computadora, datos discretos, ya no son infinitamente pequeños, son finitos, es un tamaño, tiene cierto tamaño. Entonces, ok, ya hasta aquí se acabó la clase de cálculo continuo, nos interesa cálculo discreto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Hay tres maneras de derivar en la computadora, solo son tres, en esencia solo son tres. La primera se llama diferencias hacia enfrente. Hacia enfrente, ahorita lo voy a explicar esto. Diferencias hacia enfrente. Y la fórmula es la siguiente. Si tienen una función, datos discretos, ahorita vamos a hacer un ejemplo, que es la derivada de la función con respecto a x. Cuando x vale ese punto discreto, xy, recordemos que xy, siempre xy en esta clase, en esta materia, es datos discretos, datos experimentales. Siempre se los voy a dar. Y tiene que ser igual a la función evaluada en el siguiente punto. Perdón, a la función evaluada en el siguiente punto, que es x de y más 1, menos la función evaluada en el punto original. Tiene sentido. Pues estamos hablando de datos discretos. Ahorita lo voy a graficar y va a tener más sentido todavía esto. Dividida entre, igual que la derivada continua, es en vez de x menos a, es, ¿qué sería? El x de y más 1 menos x de y. Ahí está. Esa es la fórmula para sacar derivadas hacia enfrente. Se llama derivadas hacia enfrente por la siguiente imagen. Voy a dibujar lo que es la derivada hacia enfrente. Si yo les doy datos experimentales y ustedes grafican esos datos, los voy a pintar de rojo los puntos. Aquí está uno. Aquí está otro dato. Solo voy a jugar con 3 datos para hacer las cosas más sencillas. Aquí están los 3 datos experimentales que les estoy dando. Si yo interpolo o saco un ajuste de curvas, no voy a interpolar. Yo sé que no les he enseñado a interpolar. Si nos da tiempo, se los enseño al final de esta unidad. Por lo pronto, solo quiero que acepten que podemos interpolar así. Ya generé yo una curva que se ajusta a esos datos. Entonces, la función continua, esas que saben derivar e integrar a lápiz, es lo que está de blanco. Si yo les digo cuál es la derivada, si yo les pregunto cuál es la derivada en este punto, pues muy sencillo, nomás agarran la función original, la derivan y la evalúan en este punto y todo es perfecto. Entonces, si yo pintara esta derivada es más o menos así. Hasta ahí todo está bien. Pero recordemos que estamos en diferenciación numérica. Los datos no son continuos, son discretos. Entonces yo aquí nomás tengo 3 puntos rojos. Entonces, lo que yo estoy haciendo, aquí está, imagínense que a la imagen le hice muchísimo zoom. Por eso tengo nomás 3 puntos. 3 puntos para representar la gráfica continua. Ahora lo voy a pintar de azul aquí. Lo voy a sobreescribir. Lo que yo hago con esta derivada numérica, que es la fórmula que pinté arriba, es básicamente derivar, restar al punto. Si este es el punto xy, el siguiente punto es x de y más 1. Tiene sentido. Entonces, el punto de atrás sería x de y menos 1. Entonces, tengo 3 puntos nomás, porque son los únicos 3 datos que les di. Y la derivada es la función. Recordemos que el eje vertical siempre es f de x. La derivada, según la definición que les di, es la función evaluada en x de y más 1 menos la función evaluada en x de y dividida entre esta diferencia. Esta diferencia la voy a escribir aquí otra vez.
Esta diferencia es x de y más 1 menos x de y. Les recuerdo que el eje horizontal es el eje x. Entonces así de sencilla es. Ahora, desde aquí, nomás viendo esta imagen, ustedes ya pueden saber, ya pueden darse cuenta que va a haber un error, porque esto es una diferencia finita, no es una diferencia infinitamente pequeña. Es decir, la diferenciación numérica ya viene con ¿con qué error viene? Ah, yo estoy sacando la derivada de este punto utilizando este punto, solamente dos puntos. El punto de enfrente, por eso se llama diferencias hacia enfrente. Si yo tengo el punto deseado que les pregunto, ¿cuál es la derivada en ese punto? Ah, usted me va a preguntar, bueno, ¿qué punto quiere que utilice, profe? ¿El de enfrente, el de atrás o...? Luego les digo la tercera opción. Entonces, volviendo a este caso, solamente tengo que utilizar esta ecuación de aquí. Y si lo tuviera que graficar, ya que calculé la derivada usando estos dos puntos, la nueva derivada va a ser una recta que pase justamente por esos dos puntos. Ahora, aquí el problema está muy exagerada la imagen. Eso solo para que se den cuenta que la diferenciación numérica siempre tiene error. Siempre tiene error la diferenciación numérica. Vean, lo que está, la recta de verde representa la derivada numérica. Y la recta de blanco representa la derivada exacta, la derivada analítica. Entonces siempre hay un error, es algo con lo que tenemos que vivir. Ahora, si ustedes viendo esta imagen antes de pintar cualquier otra ecuación, yo les preguntaría, ¿qué ocupo para hacer la derivada numérica más exacta? Lo único que tengo que hacer es reducir el tamaño entre los puntos. O sea, rezar para que cuando me den los puntos, la diferencia entre los puntos sea lo más pequeña posible. En otras palabras, lo que acabo de escribir aquí abajo, que es x de y más 1 menos xy, que son los dos puntos, le voy a llamar la diferencia de distancia entre los puntos, le voy a llamar h. Quiero que h sea lo más pequeña posible. Entonces, si h es muy muy pequeña, lo voy a hacer aquí con otro color. Digamos que yo les doy ahora dos puntos aquí y aquí. Aquí creo que no se ve muy bien, pero no voy a intentar. Dos puntos aquí y aquí. Ahora están sacando la derivada numérica de entre estos dos puntos. Quiero la derivada del punto xy siempre. Quiero la derivada del punto xy. Pero les pido que utilicen el punto de enfrente para que el nombre oficial sea diferencias finitas hacia enfrente. Si la diferencia entre los dos puntos es muy pequeña y pinto la derivada o pinto la recta. Muy fea recta, lo voy a pintar otra vez. Esta de aquí, más o menos. Cada vez, entre más cerca estén los puntos, más se acerca a la línea blanca, a la derivada blanca, que es la derivada analítica. Recordemos que la derivada analítica es la derivada exacta, es el resultado que quiero y que nunca voy a poder tener porque estamos en una computadora y los resultados son discretos. Entonces tenemos que vivir con ese error. Afortunadamente el error es tan chico que lo podemos despreciar en los experimentos. Y todo esto de aquí es la derivada hacia enfrente. Si no hay ninguna duda sobre la derivada hacia enfrente, voy a explicar a continuación lo que es la derivada hacia atrás, que creo que ya se pueden dar una idea de qué es lo que significa. De todas maneras la voy a pintar. Entonces, esta fórmula que está aquí, en la subrayo, esta va a ser la primera ecuación que vamos a utilizar. ¿Cómo calcular una derivada? Perdón, lo expliqué de una manera que no hay que sacar ningún, no hay que hacer ningún dato, ¿cómo se dice? No hay que sacar ninguna ecuación por primeros principios, simplemente es una manera intuitiva de decir, ok, ¿cómo calcularía una derivada si yo ya sé cálculo? Pues es la diferencia delta y entre delta x, esa es la derivada, esa es la definición de la derivada. Entonces yo sé que delta y, cuando tengo datos discretos, es f de x más y, menos f de x y, dividido entre delta x, que es, en este caso le llamo h. Todo esto es h. Ok, entonces ahora va la siguiente parte. Segunda y penúltima tipo de derivada. Esto lo voy a poner aquí. Número 2. Número 2. Diferencias. Diferencias hacia atrás. Entonces, siguiendo el título o el subtítulo, la derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto x igual a xy. Recordemos que xy es el punto deseado al que yo quiero sacar la derivada. Y no solo es el punto deseado, es el punto
discreto de los datos experimentales que yo les doy siempre en el problema. Eso es importante. Es igual. Haciendo la analogía con la otra derivada. ¿Cuál creen que sería? A ver si se alcanza a ver. ¿Cuál creen que sería la nueva definición? Ah, entonces, si en el pasado era el dato de enfrente menos el dato de atrás, aquí sería el dato deseado. Me voy a acercar porque lo estoy pintando muy feo. Aquí está otra vez, aquí va otra vez. Sería la función evaluada en el punto que yo deseo sacar la derivada f de x, y menos la función en el punto justo antes del punto deseado, x de y menos 1. Exactamente. Dividido igual x de y menos x de y menos 1. Ahí está la segunda definición, exactamente. Entonces, esto lo encierro en un círculo, en un cuadrado, porque lo vamos a ocupar. Ya va la segunda definición. Ahora va la tercera y última. Esta es la más importante de todas para este caso. Entonces, si pinto... Ah, tiempo. Quiero pintar aquí a la derecha lo que acabo de hacer en la segunda definición. Entonces, si yo tengo una gráfica y tengo 3 datos así, lo que estoy haciendo al sacar la derivada de estos 3 puntos, digamos que yo interpolo una gráfica así, les recuerdo que lo que estoy haciendo es sacar la pendiente. Aquí está otra vez la gráfica. Saco la pendiente del punto XY, que es este que está aquí. Y recuerdo que el punto deseado siempre es XY. Y el punto de atrás, pues obviamente es X de Y menos 1. Otra vez repito, el último punto es X de Y más 1. Entonces ahora la derivada es entre estos dos puntos. Entonces tengo que graficar una recta que pase por esos dos puntos. La recta va así. Esa es la derivada numérica. Ahora, la derivada analítica, pues en el mundo ideal, si yo estoy en este punto y es una función continua, me daría solamente que es una recta tangente que pase por este punto. Aquí, exagerando el dibujo, yo veo que la derivada verde, que es la analítica, es un poquito diferente a la derivada roja, que es la derivada numérica. Suficiente el error para vivir. Esto es derivada analítica, la que está de verde, analítica. Y la que está de rojo es la derivada numérica. Ahí está. Ahora sí, ahora sí la última, la tercera. La tercera, me voy a tomar mi tiempo también para hacer la imagen otra vez aquí. 3 puntos, igual. Hasta aquí va todo igual. Una función que si yo la interpolo se vería más o menos así. Digamos, por ejemplo. Y si el punto deseado es XY, esta nueva derivada se define de la siguiente manera. No me voy a enfocar en el punto XY. Si yo quiero la derivada en el punto XY, agarro los puntos que están alrededor de XY. Es decir, agarro X de Y menos 1 y X de Y más 1. Entonces si yo pintara la nueva derivada, voy a pintar otra vez de verde la derivada analítica, que sería más o menos así. Es una recta tangente. Ahora la nueva derivada está tomando en cuenta este punto, el punto de atrás y el punto de enfrente, nunca el punto deseado. Entonces, si yo pintara una recta, en este caso, una recta secante, bueno, digamos que es una recta, ya tengo este dato, esa es la nueva derivada, la derivada numérica centrada, diferencia centrada se llama la nueva tipo de derivada, diferencia centrada. Y lo que está de rojo es justamente la derivada. Ahora, a la hora de meter estos datos a la computadora, casi siempre la derivada centrada es mucho mejor que las demás. Hay excepciones, eso ya lo vamos a ver al rato. Y voy a pintar nomás la fórmula, la tercera y última fórmula. Antes de hacer un ejercicio, a mano. La tercera fórmula, creo que ya se la pueden imaginar. Voy a ser muy estricto aquí con la nomenclatura. La derivada de la función con respecto a x. Cuando el valor de x está evaluado en el punto deseado, el punto experimental, es la función evaluada en x de y más 1, o sea, el punto de enfrente, menos la función evaluada en el punto de atrás, x de y menos 1, dividida, ya se lo imaginarán, entre x
de y más 1, el punto de enfrente, menos el punto de atrás, x de y menos 1. Ahí está. Esas son las tres fórmulas que vamos a ocupar para esta parte de la clase. Tres fórmulas nomás. Entonces, por lo pronto, damos terminado el tema de lo que es la teoría, por lo menos la primera parte, de derivadas numéricas.